Bienvenidos y bienvenidas a la Unidad 1, Introducción a la Sostenibilidad y Conceptos de Economía Circular, de la asignatura Economía Ambiental y Circular de la Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Técnica de Ambato. Primero vamos a comenzar revisando el contenido de la unidad. El primer subcapítulo corresponde a la evolución del estado del planeta. Luego vamos a ver de la sostenibilidad de las economías a la sostenibilidad de los ecosistemas, seguido de los conceptos básicos para la transición hacia la sostenibilidad. Luego abordaremos el pensamiento de ciclo de vida y cadena de valor, así como el análisis de ciclo de vida, y vamos a concluir con una reflexión acerca de la economía lineal a la economía circular. Entonces, primero es importante entender cuál ha sido esta evolución del estado del planeta. En el momento actual, hemos visto cómo se deteriora el ambiente, el deterioro ecológico y la consecuente puesta en riesgo de nuestra supervivencia como especie. Y esto ha hecho que tomemos más conciencia, cada vez de forma más generalizada, sobre la gravedad de los problemas ambientales. Lo importante aquí es entender que la crisis ecológica es también una crisis social, puesto que lo que está fallando no es la naturaleza como tal, sino toda la estructura interna de la sociedad y las formas de intercambio con la naturaleza. Esta presión que hemos ejercido los seres humanos sobre la biosfera ha puesto en manifiesto la existencia de unos límites de seguridad para operar dentro de un sistema planetario, cuyos impactos sociales, en el caso de que estos límites sean rebasados, serán en función de la resiliencia de las sociedades afectadas. Paralelamente a la atención que ha recibido el estudio de estos límites durante la última década, han surgido varias investigaciones sobre los vínculos que existen entre el bienestar y la naturaleza en un intento de profundizar en las complejas relaciones existentes entre la escena social y el panorama biofísico. La actividad humana en la segunda mitad del siglo XX ha alterado desde la estructura genética de los seres vivos hasta grandes ciclos biogeoquímicos del planeta, algo que nunca habíamos pensado que seríamos capaces de hacer, lo que representa una situación histórica drásticamente nueva. Nuestro poder de intervención nunca había sido tan impresionante, tan fuerte. En definitiva, el ser humano de las sociedades industriales constituye una fuerza geológica planetaria, algo que antes nunca nos habíamos imaginado que era posible. Como afirmaba uno de los fundadores de la ciencia ecológica, Vladimir Vernadsky, las sociedades industriales tienen un poder de intervención sobre la naturaleza sin precedentes, muy por encima de las modestas capacidades de todas las sociedades preindustriales. Hay que entender que la biosfera es parte de la Tierra, del planeta Tierra, y se caracteriza por la presencia de vida en ella, donde se encuentran todos los elementos que hacen posible esta vida, como es el aire, el agua, los alimentos. Está constituida por la capa más superficial de la corteza terrestre, la litosfera, por los océanos, la hidrosfera, y por las capas más bajas de la atmósfera. En ella se autoorganiza como un complejismo el sistema de ecosistemas. Han existido cálculos realizados por algunos científicos, como por ejemplo Mathis Walker-Nagel, uno de los creadores del concepto de la huella ecológica, quienes señalan que el momento en que las demandas colectivas de la humanidad superaron por primera vez la capacidad regenerativa de la biosfera se produjo cerca de los años 80. 20 años más tarde, nuestras demandas excedían esa biocapacidad en un 20%. Y algo que nos puede dar un poco una imagen más clara de esto que está sucediendo entre las velocidades de la biosfera y las de nuestro consumo, se proporciona más adelante por Jeffrey Dukes. El consumo de los combustibles fósiles que quemamos en el 2003 equivale a 4 siglos de plantas y animales, es decir, más de 400 veces la productividad primaria neta de la biota actual del planeta. La necesidad de disponer evaluaciones se ha vuelto imperante, que tengan rigor científico, que puedan básicamente analizar la situación actual y el planteamiento de políticas ambientales, se ha visto reflejada a nivel internacional sectorial. Por ejemplo, existe la evaluación global de la biodiversidad, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, la evaluación global de aguas internacionales o la serie de informes del programa Global Environmental Outlook. Entre estas iniciativas, cabe destacar el papel de la evaluación de los ecosistemas del milenio, un programa de trabajo internacional diseñado para satisfacer las necesidades de información científica acerca de las consecuencias de los cambios de los ecosistemas para el bienestar humano y las opciones para responder a estos cambios.
En el 2009, un grupo internacional de científicos de primer nivel trató de precisar cuáles son estos límites de seguridad para operar dentro del sistema planetario en 9 líneas rojas, cuyo respeto resulta fundamental para preservar la salud de la biosfera. Y podemos ver en la siguiente imagen. Estos límites establecidos son interdependientes, puesto que al traspasar uno de ellos pueden modificar el estado de otros límites, provocando que se vean igualmente rebasados. Los impactos sociales de rebasar estos límites serán una función de la resiliencia, o la cantidad de perturbación que puede absorber un sistema sin sufrir un cambio cualitativo de estado, o dicho de otro modo, los límites de tolerancia a presiones socioecológicas de las sociedades afectadas. Los límites identificados fueron los siguientes: las emisiones de dióxido de carbono descontroladas, aumentar dramáticamente la extinción de especies de animales vegetales, el ciclo del nitrógeno se ve gravemente perturbado, la acidificación de los océanos, las excesivas demandas de agua dulce, los cambios en los usos de la tierra, una posible catástrofe marina a causa del exceso de fósforo, reducción de la capa protectora de ozono estratosférico y los aerosoles en la atmósfera que se duplican. Ahora vamos con el siguiente subcapítulo, de la sostenibilidad de las economías a la sostenibilidad de los ecosistemas. La falta de resultados inherente a la ambigüedad del término desarrollo sostenible se ha prolongado demasiado, hasta el punto de minar el éxito político que acompañó su aplicación inicial, la cual prometía mucho. Esta satisfacción creciente entre técnicos, gestores, que ha originado esta situación, está multiplicando últimamente las críticas a la mencionada ambigüedad conceptual que tiene el término desarrollo sostenible y solicitando cada vez con más fuerza la búsqueda de precisiones que hagan operativo su uso. Los ecosistemas son a la vez la fuente de todos los materiales y la energía requeridos para la obtención de bienes y de servicios y el sumidero necesario para el procesado de los residuos del metabolismo económico. Otros beneficios se obtienen de ellos directamente, sin pasar por procesos de transformación ni por los mercados, como es el caso de la depuración del aire, el control de la erosión, los beneficios estéticos del paisaje o la regulación del clima. En resumen, se puede decir que la naturaleza genera numerosos bienes y servicios para el bienestar humano, y que mientras algunos de los beneficios generados se obtienen a través de los mercados, otros son consumidos o disfrutados por los humanos sin la mediación de transacciones mercantiles. Aquí, la demanda creciente de consumo que está siendo insatisfecha hoy en los países con mayor grado de desarrollo económico no responde a una desmaterialización de la economía, lo que hace posible que sus territorios sean explotados con menor intensidad. Es el hecho que el actual sistema de libre comercio internacional permite a los consumidores obtener servicios de los ecosistemas de todo el globo a través de los mercados globalizados. El crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto del Norte, se hace posible al apoyarse sobre las fuentes de recursos, como por ejemplo el petróleo, la minería, y los sumideros de residuos, por ejemplo la atmósfera, de un capital natural ubicado principalmente más allá de sus territorios, que generalmente estamos hablando de países del sur. El reconocimiento de este hecho implica asumir que el desarrollo económico y social dependerá en el largo plazo del adecuado mantenimiento de los sistemas ecológicos que los sustentan y que constituyen el capital natural del planeta. La sostenibilidad de las economías está supeditada a la sostenibilidad de los ecosistemas que las engloban. Desde un punto de vista económico, esto supone quizás un incentivo más fuerte para la conservación de los ecosistemas que los motivos éticos tradicionalmente alegados por el grueso del movimiento conservacionista, los cuales han mostrado una capacidad de influencia limitada en las políticas de gestión y la toma de decisiones. Es así que es muy importante entender que a lo largo de las 3 últimas décadas han existido distintos enfoques como el de la economía ambiental y el de la economía ecológica, y estas han llegado para tratar de solventar las carencias de la teoría económica a la hora de incorporar el deterioro ecológico dentro del marco analítico. La economía ambiental introduce la valoración de las externalidades ambientales de cara a su incorporación en la contabilidad económica al uso. La economía ecológica, por otro lado, cuestiona los fundamentos y axiomas sobre los que reposa la economía neoclásica y trata de desarrollar un nuevo marco conceptual y metodológico de análisis que refleje e incorpore los costes físicos de la actividad económica. Ahora veremos los conceptos básicos para la transición a la sostenibilidad. Los ecosistemas son la fuente de todos los materiales y la energía que se incorporan al sistema productivo para su transformación en bienes o servicios de consumo.
Y por otra parte, los ecosistemas también son el sumidero al que van a parar todos los residuos derivados del metabolismo socioeconómico. Por tanto, resulta evidente que todo sistema económico reposa sobre los cimientos de la naturaleza, y de ello se deriva la necesidad de introducir en el discurso económico un discurso o un concepto que ponga de relieve el papel que juegan los ecosistemas en el sustento de las economías, el gran llamado capital natural. La definición que ha persistido hasta la actualidad, con una que otra variación o matiz, considera el capital natural como todo stock que genera un flujo de bienes y servicios útiles o renta natural a lo largo del tiempo. Cabe puntualizar, desde una perspectiva ecológica, que el capital natural no puede ser concebido como un simple stock o agregación de elementos. Más allá de los componentes que constituyen la estructura del ecosistema, el capital natural engloba todos aquellos procesos de interacciones entre los mismos. Dicho en otras palabras, el funcionamiento del ecosistema, que determinan su integridad y resiliencia ecológica. Los ecosistemas nos abastecen de bienes, tales como agua, madera, alimentos, materiales de construcción, energía, recursos genéticos, etc. Adicionalmente, ponen a nuestra disposición y de forma gratuita muchísimos servicios, por ejemplo, la regulación del clima, la depuración del agua, el procesado de contaminantes, sirve como sumidero de carbono, previene la erosión e inundaciones. Lo que la ciencia económica ha tratado tradicionalmente en términos de bienes y servicios ha sido reconceptualizado desde las ciencias de la sostenibilidad en un sentido más amplio, como servicios de los ecosistemas, englobando también todos aquellos beneficios de los ecosistemas que, sin pasar por los mercados y por tanto careciendo de precios asociados, tienen una incidencia directa o indirecta en las diferentes componentes del bienestar humano. En los últimos años, numerosas instituciones han utilizado distintos conceptos como economía verde, crecimiento verde, eficiencia de recursos, desarrollo bajo en carbono. Y todos estos conceptos tienen mucha relación al desarrollo sostenible. Han sido ampliamente discutidos y aplicados tanto en políticas internacionales como regionales y nacionales. A continuación, una breve descripción de cada uno. La economía verde es aquella que resulta en un bienestar humano mejorado e igualdad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. La eficiencia en recursos ha sido una aproximación clave en el trabajo de ONU Ambiente, estrechamente relacionada con el concepto de desacoplamiento, desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos y la degradación ambiental, o hacer más y mejor con menos. Por otro lado, el desarrollo bajo en carbono. Se refiere a un desarrollo que tiene como objetivo disociar el crecimiento económico y el desarrollo social del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este concepto vincula la necesidad de mitigar el cambio climático con el requisito de cambiar fundamentalmente los patrones de producción y consumo. Todo lo que hemos visto nos lleva al siguiente subcapítulo, que es el pensamiento de ciclo de vida y cadena de valor. Y es importante entender que el enfoque de ciclo de vida es fundamentalmente una forma de repensar. De pensar en el ciclo de vida en un producto o de nuestras acciones cotidianas implica remontarse al inicio, al principio. Todo proceso empieza con la extracción de materias primas y la generación de energía para hacerlo posible. Generalmente estos materiales y la energía se transforman a lo largo de los procesos en la manufactura, transporte o uso del producto y luego se convierten en desechos o son reciclados o reutilizados. Adoptar un enfoque de ciclo de vida significa reconocer la manera en que nuestras elecciones influyen en cada etapa del proceso y de la cadena de valor. Analizar las ventajas y las desventajas y pensar en cómo contribuimos a la economía, el ambiente y la sociedad. En definitiva, el enfoque de ciclo de vida es una forma de pensar que nos ayuda a entender cómo los procesos asociados a todo lo que nos rodea, incluidas nuestras acciones, forman parte de un gran sistema de actos. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué adoptar un enfoque de ciclo de vida? Y básicamente vamos a ver que existen algunos beneficios de hacerlo de esta manera. Primero, el enfoque de ciclo de vida sirve para tener conciencia de que nuestras preferencias no están aisladas, sino que forman parte de un sistema más amplio. Luego, nos permite tomar decisiones pensando en el largo plazo y considerar todas las cuestiones ambientales y sociales pertinentes. El concepto de ciclo de vida nos ayuda a evitar las decisiones de corto plazo, capaces de degradar el ambiente, como la pesca excesiva o la contaminación del aire con mercurio. Además, sirve para mejorar sistemas completos en lugar de partes de los sistemas al evitar decisiones que solucionan
un problema ambiental, pero causan otro. Por ejemplo, incrementar la contaminación del aire en un esfuerzo por mitigar la contaminación del agua o viceversa. Asimismo, nos sirve para tener preferencias informadas, que no necesariamente son correctas o incorrectas. El concepto de ciclo de vida nos ayuda a situar las decisiones en el contexto de los hechos en cada elemento del sistema o etapa del ciclo de vida. Significa identificar los impactos involuntarios de nuestros actos, como dañar un ecosistema natural o apoyar inconscientemente las malas decisiones laborales y salarios bajos. El amplio abanico de análisis basados en la aproximación, pensamiento o enfoque de ciclo de vida que han proliferado en la actualidad hace necesarias algunas precisiones conceptuales para evitar que se genere confusión entre todos estos métodos, términos, modelos, herramientas. Y una posible distinción terminológica reside en diferenciar la vocación de cuantificar. Y vamos a ver a continuación que existen distintos niveles. Por ejemplo, el nivel de concepto, donde se habla del pensamiento de ciclo de vida, que contempla el enfoque de ciclo de vida. Luego el nivel de método, en el que se denomina ya la herramienta análisis de ciclo de vida, ACV, a la cuantificación de los impactos ambientales que aplica el enfoque de ciclo de vida, es decir, que considera el ciclo de vida completo del sistema, objeto de estudio. En realidad debería denominarse análisis ambiental de ciclo de vida, pero se ha mantenido como ACV por ser el primero en introducirse a nivel internacional. Luego tenemos nivel de herramientas, donde encontraremos en softwares y bases de datos de uso generalizado por parte de la comunidad científica y profesional. Ahora nos enfocaremos en el análisis de ciclo de vida, o ACV. Es una técnica para evaluar los aspectos medioambientales y los potenciales impactos asociados con un producto, proceso o actividad. Partiendo de la recolección de un inventario de entradas y salidas relevantes de un sistema, se evalúan los potenciales impactos ambientales asociados para identificar y definir el daño causado a la salud humana y a los sistemas naturales. La norma UNE EN ISO 14040 define el análisis de ciclo de vida como una técnica para evaluar los aspectos ambientales y los potenciales impactos asociados con un producto, proceso o actividad mediante la recolección de un inventario de entradas y salidas de materia y energía relevantes de un sistema, la evaluación de los potenciales impactos medioambientales asociados con esas entradas y salidas y la interpretación de los resultados de las fases de análisis y evaluación de impacto de acuerdo con los objetivos de estudio. Por tanto, se deduce que el ACV es una herramienta adecuada para evaluar las cargas de tipo ambiental asociadas a un producto. La alusión a producto se hace extensiva a proceso o actividad servicio, teniendo en consideración su ciclo completo, como podemos ver en esta imagen, la cual es un esquema de ciclo de vida de un sistema que inicia con la entrada de recursos naturales, pasa a través de un ciclo en todas las etapas que eso implica y luego termina, sea en la incineración y o entierro o en la recuperación. El análisis de ciclo de vida se compone de una serie de etapas interrelacionadas entre ellas, como podemos ver en esta figura. La definición de objetivos y alcance, el análisis de inventario, la evaluación de impacto y análisis de mejoras o interpretación de los resultados. Finalmente, para concluir esta unidad, vamos a analizar todo lo que implica pasar de la economía lineal a la economía circular. En el actual sistema productivo heredado de los últimos 150 años de la evolución industrial, se caracteriza por un modelo de economía lineal, como hemos visto en las subunidades anteriores, basada en extraer, producir, consumir y desechar. La economía lineal es un modelo tradicional donde para fabricar productos se extraen materias primas, se produce y luego se desecha, sin tener en cuenta las consecuencias ambientales y priorizando el beneficio económico. Sin embargo, en los últimos años, la degradación ambiental, el aumento de evidencias que apuntan a la creciente escasez y sobreexplotación de recursos y a la volatilidad actual de la economía global, han puesto de manifiesto la necesidad urgente de la búsqueda de un nuevo modelo económico. La naturaleza, la única empresa que nunca ha quebrado en unos 4.000 millones de años, según el biólogo Frederick Wester, nos proporciona el modelo para una economía sustentable y de alta productividad. Los ecosistemas naturales funcionan a base de ciclos cerrados de materia, movidos por la energía del sol. Esta es su característica fundamental, si los contemplamos con perspectiva económica. Cabe mencionar que la idea de biomímesis está estrechamente relacionada con el principio de precaución. Para apartarnos de los modelos de la naturaleza necesitamos razones mucho más fuertes y conocimiento mucho más fiable que para seguirlos.
A partir de la biomímesis, el funcionamiento de los ecosistemas, se sugieren 6 subprincipios básicos para la reconstrucción ecológica de la economía. Primero, el estado estacionario en términos biofísicos. Luego, vivir del sol como fuente energética. Cerrar los ciclos de materiales, no transportar demasiado lejos los materiales, evitar los xenobióticos como los contaminantes orgánicos persistentes o los organismos transgénicos y respetar la diversidad. Cuando los sistemas productivos chocan contra los límites del planeta, no parece razonable seguir incrementando la presión sobre la biosfera para aumentar la oferta de suministros, sino adaptar mejor esos ecosistemas humanos a los ecosistemas como biomímesis, lograr mayores eficiencias como ecoeficiencia y actuar sobre la demanda con medidas de autocontención, la gestión generalizada de la demanda. En definitiva, se trata de diseñar productos, bienes y servicios y sistemas socioeconómicos introduciendo como primer objetivo la salud humana y la salud de los ecosistemas. Por tanto, la economía circular se presenta como una herramienta que busca redefinir qué es el crecimiento, con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Esto implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño. Respaldada por una transición a fuentes renovables de energía, el modelo circular crea capital económico, natural y social y se basa en 3 principios. Eliminar residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso y regenerar los sistemas naturales. El modelo hace una distinción entre ciclos técnicos y biológicos, como podemos ver en esta lámina. El consumo ocurre solamente en los ciclos biológicos, donde alimentos y otros materiales de base biológica, por ejemplo algodón y madera, son diseñados para regresar al sistema mediante procesos de compostaje y digestión anaerobia. Los ciclos regeneran sistemas vivos, como el suelo, que ofrecen recursos renovables para la economía. Los ciclos técnicos recuperan y restauran productos, componentes y materiales mediante estrategias de reutilización, reparación, remanufactura o en última instancia el reciclaje, lo cual es fundamental, salir del concepto que la economía circular es solamente reciclaje. Este es el diagrama de mariposa de la economía circular elaborado por la Fundación Ellen MacArthur, pionera en temas de economía circular. Y nos dice que la transición hacia una economía circular no se limita a ajustes que reducen los impactos negativos de la economía, sino que representa un cambio sistémico. Construye resiliencia a largo plazo, genera oportunidades económicas y de negocios, proporciona beneficios ambientales y sociales. La búsqueda de una mejora sustancial en el rendimiento de los recursos o en la economía han llevado a las empresas a explorar nuevas formas de reutilizar los productos o sus componentes y restaurar mejor sus materiales valiosos, así como la energía y mano de obra. Muchos argumentan que el momento es apropiado para llevar el concepto de la economía circular un paso más allá y analizar la promesa que ésta trae para las empresas y la propia economía y preparar el camino para su adopción masiva. Esto ha sido todo por esta unidad. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la siguiente unidad.